Son muchas las personas que piensan que los noticieros son muy amarillistas y los cristianos aprovechan un terrorismo religioso por el coronavirus, argumentando que el coronavirus no es tan infeccioso o mortal como otras enfermedades que han surgido durante los últimos años, como el SIDA, la peste, viruela, tuberculosis, malaria, el hambre, etc. Y que los cristianos exageran un terrorismo religioso mencionando que ya es el fin. Tranquilos, aún no es el fin, pero sí sabemos que es parte del principio de dolores. Entonces, ¿cómo debería un cristiano enfrentar esta situación? Para empezar, no entrar en pánico. Segunda de Crónicas 29 nos habla que si nos sobreviene alguna guerra, castigo, epidemia o hambre, nos presentemos ante Él y que lo invoquemos en nuestra angustia y Él nos escuchará y nos salvará. Las malas noticias no son para los hijos de Dios, pero sí tenemos que enfrentarlo con responsabilidad, siguiendo consejos de higiene, los consejos de los doctores, tener mucho sentido común. Alguien dijo que el sentido común es el sentido menos común de los sentidos. Y no podemos minimizar esta enfermedad, sabiendo que son más de 100 países con esta enfermedad y que no es una simple gripe. Y el más importante, el consejo bíblico. Hay algo muy interesante que podemos leer en Mateo 24:7, en donde Cristo deja una advertencia, hablando sobre los tiempos finales, donde aumentarían las pestes o enfermedades en diferentes lugares. Esto significa que la humanidad había sido advertida desde el pasado, que en los postreros días las pestes o epidemias serán algo que se verán en nuestros días. Y sigue diciendo, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, tal y como está ocurriendo en estos momentos en algunos países. Casi un 80% de países en la actualidad está aprobando leyes que quebrantan las leyes de Dios. Bíblicamente podemos ver que estas enfermedades las provoca el pecado del hombre, cuando el hombre quiere imponer sus propias leyes y dejando las leyes divinas. Es importante como cristianos ser entendidos en los tiempos y no solo quedarnos en entender, sino saber qué hacer. Como lo habla en Crónicas 12:32, los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. ¿Cómo Jesús le llama a las personas que no son entendidas en los tiempos? Lo podemos ver en Mateo 16:3. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea que el antídoto para la hipocresía es distinguir los tiempos espirituales. La Biblia registra durante la historia algunas pestes o epidemias que han sido enviadas a algunas ciudades, pero hay que mencionar que estas han ocurrido cuando hubo algún fallo por parte de algunos pueblos hacia Dios. En Éxodo 5 podemos ver un ejemplo, donde Moisés llega a hablar con el faraón y le dice: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Dios le envía 10 plagas por la dureza de su corazón, pero antes de enviar la plaga número 10, que es la muerte de los primogénitos, Dios le da instrucciones a Moisés de cómo ellos no ser afectados por esa siguiente plaga, que era celebrar la Pascua, apartar un cordero suficientemente grande para alimentar a todos los de su casa. Debía ser un animal de 1 año, sin defecto alguno. Debían sacrificarlo el 14 de ese mes y poner un poco de sangre en los postes y el dintel de sus casas, y así todos estarían protegidos por la señal de la sangre. Así fue como murieron todos los primogénitos de Egipto, mas no los primogénitos del pueblo de Dios. Las plagas de Egipto fueron un juicio de parte de Dios para liberar a su pueblo del faraón. Así como Dios le dio las instrucciones a Moisés de rociar las puertas de sus casas con la sangre de un cordero para no ser afectados de esa plaga, de la misma forma Dios nos da las mismas instrucciones hoy en día.
de cómo librarnos de cualquier plaga, especialmente la plaga de la muerte espiritual. Y es solo por medio de la sangre del Cordero, Jesucristo. Cristo es nuestra única esperanza en la cual nos garantiza que estaremos seguros y no hay otro medio por el cual podemos estar a salvo, sino es por medio de la sangre de Cristo que limpia nuestros corazones. Él es por quien tenemos paz, gozo y tranquilidad. Si tú eres cristiano, solo sigue teniendo fe en Él, porque la sangre de Cristo nos cubre. Y si tú eres alguna persona que nunca has confesado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, este es el mejor momento para hacerlo y tener derecho a que esa sangre te cubra también y que tus pecados sean perdonados. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Dios te bendiga.